8 de la mañana, 32 minutos. Lo prometido es deuda. Ha terminado de momento la información. Les hemos contado la crónica nacional e internacional. Ahora es el momento del análisis, de la opinión, de la tertulia en definitiva. Los miércoles con Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, maestro, camarada y amigo? Buenos días. Buenos días, España. Un Gracias placer por estar con aquí. nosotros, Eduardo. Y hoy tenemos sorpresa para nuestros televidentes. Por fin le ponen cara a Abel Veiga. Sí. Porque hasta ahora solo le veían, como dicen los gallegos, la cococha. La cococha, sí. Cogote. Bueno, Profesor Veiga, buenos días. Muy buenos días, muchas Claro, gracias. usted se le debe escuchar y se le debe ver. Bueno, las dos cosas. no sé si una cosa o la otra, pero bueno, en fin, ahí estamos. Los gallegos últimamente estamos de capa caída. José Luis Fernández Santillana, buenos días. Hola, buenos días. Ya saben ustedes que los miércoles es la tertulia de los profes, salvo ahora en el mes de julio Antonio Alonso Timón, que está de vacaciones. Está además en otras latitudes. Está en Estados Unidos, trabajando. Sí, hombre, claro. Trabajando. Y seguro que adquiriendo información interesante. No te quepa la porque menor don duda. Antonio es un hombre de inquietudes intelectuales. Eso está clarísimo. Bueno, yo quiero hoy empezar invitando a todos nuestros oyentes y espectadores a que lean un artículo que ha escrito Eduardo García Serrano en El Muro Español, en esa página web, titulado La tumba de Franco. Yo creo que es un artículo, escribiste hace una semana más o menos. Sí, una semana. Que recomiendo a todos nuestros oyentes y espectadores que no lo hayan leído todavía, pero muchos seguro que ya lo conocen, pero es un artículo que, en fin, a mí me ha llegado por muchas vías en redes sociales, es decir, que está teniendo bastante repercusión, como todo lo que escribe Eduardo, pues de una sinceridad brutal. Este artículo solamente puede molestar a los alérgicos a la verdad o a los acomplejaditos del sistema, pero todo aquel que le guste leer cosas que son ciertas, pues va a disfrutar con esta columna, por la que te felicito una vez más, Eduardo. Yo te agradezco mucho la cita. Está mal que lo diga yo, pero el artículo es magnífico. No, totalmente cierto, es que es así, claro. Y la tesis del artículo es la profunda ingratitud. Yo soy católico practicante. Lo soy desde que mi madre me acunó con las primeras oraciones en mi infancia, ¿no? Y no voy a dejar de serlo, evidentemente, por muchos avatares que sufra esa obra de Jesucristo, que es la Iglesia universal. Los gestores de la Iglesia están teniendo una conducta sencillamente despreciable con el general Franco. ¿Por qué? Si por Franco no hubiera sido, o sea, gracias a Franco, si Franco no cruza el Rubicón por el estrecho de Gibraltar el 18 de julio de 1936, de la Iglesia en España hoy no quedaría ni una oblea. Ni una oblea. No quedaría ni una oblea. El Frente Popular emprendió la caza, acoso, derribo, captura y asesinato de los católicos, con y sin sotana, con hábito y sin él. Y hoy la Iglesia, 43 años después de su muerte, mantiene un silencio ominoso, un silencio cobarde, un silencio cómplice frente a la operación desarrollada por el PP, Podemos y los separatistas de pues desahuciar el sepulcro del general Francisco Franco. Profanarlo. La Iglesia está callada, mira para otro lado, con esa tibieza que la caracteriza para asuntos, digamos que espinosos, ha sido incapaz de pronunciar las palabras de gratitud que desde la Iglesia Católica Española se le deben al general Franco, y está en una actitud de dejar hacer, dejar pasar, mirar para otro lado, y cuando lleguen los hechos consumados, que desgraciadamente yo creo que van a llegar, pues la Iglesia Católica no moverá ni un cirio para evitar que el general Franco sea desahuciado de una tumba en la que él no pidió estar. Así es. De una basílica en la que él tampoco pidió estar, porque Franco está enterrado en el Valle de los Caídos por deseo expreso del rey Juan Carlos I, por deseo expreso del rey Juan Carlos I. Sí, está documentado. Ni él ni la familia decide en ningún momento, ni lo deja en su testamento, quiero reposar en tal lugar. Jamás.
la ubicación de la tumba de Franco es una decisión, una de las primeras decisiones que toma Juan Carlos I, siendo ya rey de España. Entonces, la actitud de la Iglesia, yo repito, soy católico practicante. La actitud de la Iglesia, de mi Iglesia, a mí me parece. Lo que pasa es que, Eduardo, yo lo que no comparto, digo, no entrando al fondo de la cuestión, es el tema de lo que dice mi Iglesia. Vamos a ver, la Iglesia es la reunión de todos los fieles, de todos los bautizados, por supuesto, de todos. José Luis, por supuesto. Y al frente de la misma está el Papa, que es un fiel más, porque si no sería fiel, sería un infiel. Claro. Me parece, digo, que es una cosa como muy obvia, ¿no? Pero dicho de esta manera. A mí me han llamado ateo nada más entrar por no ir el domingo a misa, que don Eduardo va los domingos y sabe que yo también voy con los niños y dice, ateo, que te han puesto falta. Con lo cual doy fe que es católico practicante. Entonces, no, lo que quiero decir es que y ateos, responsabilizar, entre comillas, a una institución milenaria, pero no es que es la Iglesia, de las acciones que puedan hacer o desarrollar algunos de sus miembros, me parece que no es justo, desde el punto de vista de lo que es el devenir histórico, de los acontecimientos. Digo, hecha esa precisión, porque las personas, seamos como seamos, nos podemos equivocar, y yo creo que hay eclesiásticos que se pueden equivocar a veces, o que pueden no tener la suficiente valentía para arrojar una cosa u otra, pero eso yo creo que no se debe deducir a la totalidad de la institución, porque lo digo porque es que a veces lo digo porque hay a veces en este tipo de cosas, joder, tiramos con bala y al final todo el mundo queda salpicado, ¿no? Oiga, y al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo creo que ha quedado claro en las palabras de Eduardo, que se refería a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Sí, no, pero sí, yo también lo entiendo, pero quiero dejar claro este tipo de situaciones. Digo que por eso digo que no estoy en el fondo. A mí lo que me preocupa de este tema, más allá, que yo creo que la Iglesia aquí también ni se la preguntó cuando se enterró a Franco en el Valle de los Caídos, y ahora pues también, digo, ha pasado olímpicamente del tema, que no sé si es bueno, es malo o regular. A mí lo que me preocupa de este tema es un tema mucho más de fondo, que es cuestionar la legitimidad del actual régimen y querer esa vuelta a la Segunda República. Como tú bien decías, Eduardo, decir, quien plantea que Franco se entierra en el Valle de los Caídos es el rey emérito actual. Pero lo que es más importante es que a Franco, siendo un dictador, o todo el mundo lo dice, o tal y cual, se le entierra con los honores de jefe de Estado, con los máximos honores. Y es a partir de que se le entierra con los máximos honores, como jefe del Estado, con un entierro donde se cumplen todos los rituales de tal ocasión, es que la transición arranca. Y es que es Franco quien, de alguna manera, deja escrito y deja atado y bien atado cómo se produce esa transición y cómo se pasa de su régimen a un régimen democrático, con sus imperfecciones, con lo que queramos. Pero recordemos que son las Cortes franquistas quienes llevan adelante la reforma política, quienes hacen el harakiri y quienes se disuelven, teniendo absolutamente todo el poder. Por tanto, todo el empeño de sacar a Franco más allá del hecho testimonial es cuestionar, de alguna manera, vamos a llamar el hecho fundador de la transición, que es que Franco no acaba muerto en una cárcel, ni acaba muerto en un campo, muere en la cama de un hospital, muere tranquilamente y es enterrado con los honores de jefe de Estado, que no pasa con Ceausescu, pegamos una vuelta a los últimos dictadores que haya habido por ahí y ese tipo de situaciones no sucede. Y esto es lo que a algunos les canta y les molesta mucho, es decir, pero bueno, oiga, la historia es lo que es, y por tanto, cuando se habla de la ley de memoria histórica, la memoria es algo que uno recuerda de manera selectiva, y la historia es un hecho objetivo, y aquí es el tema, cuando ponemos el calificativo por delante de memoria, oiga, es que cada uno va a interpretar las cosas como le brote o como mejor le apañe. Vamos a ver, somos un poquito más serios. Para mí ese es el tema de fondo, Eduardo, más allá que puedo estar de acuerdo en el comportamiento, y yo aquí sí que a la Iglesia intentaré dejarle al margen, más allá de que algún eclesiástico se pueda haber columpiado en algún momento determinado, que seguramente lo ha hecho. Querido José Luis, déjame que te diga que estamos absolutamente de acuerdo, lo que sucede es que tú lo has expresado mucho mejor. No, por favor. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con los dos, de eso. Yo creo que los dos lo habéis dicho perfectamente bien. Profesor Veiga. Pues yo voy a estar totalmente desacuerdo. Bien. Me parece muy bien que hagan lo que quieran, los mezquinos, y ya está. No, bueno, a ver, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros y amigos. Es decir, esto, lo de amigos sale de dentro. Es decir, yo creo que Eduardo ha dado una pista también importante, o algo que no está en el debate, que es quién ha decidido, quién decidió en su momento, por qué y en base a qué el general Franco fuera enterrado en el Valle de los Caídos. Habida cuenta que sí es cierto y se ha constatado históricamente, o por lo menos no consta
no consta en ningún documento por escrito, el deseo o la voluntad de Francisco Franco de ser enterrado. Sí, de todas las obras, hay imágenes y de hecho pues la inauguración el 1 de abril de 1959, si no me columpio. Sí, señor. Entonces dices, bueno, es decir, el estar o no estar allí y bueno, pues es decir, hay una decisión, hay un momento y José Luis ha apuntado algo muy importante en la sociedad española que conviene no olvidar. Franco muere en la cama y Franco muere en la cama. A 500 kilómetros de aquí, en Lisboa, el dictador es derrocado por el movimiento del 25 de abril del 74. Es decir, y Franco es llorado masivamente por el pueblo español. Hoy todos lucharon, todos estaban en contra. Sí. Es decir, no sé si corrían delante o detrás de los grises, pero hoy todos eran, es decir, éramos antifranquistas y tal. Y luego hay un momento que las cosas vienen de donde vienen y cómo vienen. Yo no sé si Franco cruzó un Rubicón o no, era gallego y no se decidía el tío. Y decía Emilio Mola Vidal, digo, con el gallego los cojones, es decir, con perdón, le dicen que dijo eso, ¿no? Es decir, porque era muy reacio y recordamos que fue jefe de Estado Mayor 34 y 35 y representó los entierros funerales a la República de Jorge V y que salvó y ojo que no tuvo compasión en octubre del 34 en Asturias. Hay algunas cartas más de 2000 muertos manuscritas de Franco a Casares Quiroga donde deja bastante clara su posición en relación con los que pretendían levantarse solamente unas semanas antes del alzamiento. Dicho esto, y cuando empieza la persecución hacia la Iglesia o hacia los católicos y sobre todo desde que estalla la guerra civil, hay que recordar todavía la posición del general Queipo de Llano con la Iglesia, que no era precisamente un beato ni un boato de muchos lados, pero hay en torno a 6.300 sacerdotes, mujeres, obispos asesinados, profanados, ultrajados y de todo que se les hizo y torturados por uno de los bandos de la guerra civil. A Franco se le recibe por la Iglesia, y ahí hay testimonios gráficos desde el cardenal Quiroga Palacios a todo, no solo brazo en alto y en palio, salvo el obispo de Lugo, y ahora sí que no recuerdo si era una de Chávez o Benansay Navarro, que le cerró las puertas de la catedral, le cerró porque su hermano fue fusilado en Valencia, y ese testimonio lo sé porque lo sé directamente de mi padre, que fue sacerdote y discípulo de uno de estos obispos. Entonces, es decir, salvo esa persona que tuvo ese valor, la Iglesia tuvo sus cotas máximas de lo que queramos durante mucho tiempo. Hasta los 8 de Zamora, alguno más que se subleva, bueno, que empezaron con las aperturas del tal, pero desde Pío XII a todo lo que queramos, lo que se decía de Franco y no Franco. Lo que decía Eduardo, yo creo que sí es cierto, la actitud que tuvo un momento la jerarquía de la Iglesia de base, yo creo que la que somos todos, muy poco ha importado hacia las jerarquías siempre, y menos a los cardenales, los príncipes eclesiásticos, con sus capas de 12 metros. Lo decía Eugenio Pacelli, no lo decía yo. Es decir, entonces, Eugenio Pacelli Pío 12 para los que hoy les da urticaria hablar de la Iglesia, ¿no? Entonces, y para las víctimas de la No, pero es que es verdad que hay que poner a cada uno en su sitio. Es decir, pero yo creo que aquí lo que no se está hablando, ni se está diciendo, ni se quiere recordar es quién tomó esa decisión. Es decir, es cierto que Franco es enterrado el 23 de noviembre, el 22 el rey se proclama rey, jura como proclamación, y esto no es una decisión del rey como rey, esto tiene que ser una decisión como príncipe, porque no había sido, y del gobierno cuando ven que ya es irreversible desde 12-13 de octubre hasta el 20 de noviembre que va muriendo. Una tumba no se excava en 2 días o en 3 días, aquí se toma una decisión, y es cierto que ya desde el 74 para allá ya Franco, pues a ver, la voluntad y la capacidad que tenía estaba muy mermada y muy reducida, sin querer decir que fuera incapaz ni muchísimo menos, pero el deterioro físico y mental era extraordinario y evidente. Era un anciano, pues tú dices, bueno, y aquí alguien debería decir las cosas o debería dar explicaciones. Yo no sé si es el momento fundacional o no del inicio de la transición, el entierro de Franco o no, pero sí la voluntad de Franco, y esto ya parece que es decir, en un momento determinado él toma una decisión en el 69 y se abre lo que se abre, y ya se sabía por dónde iba a venir el príncipe, o por donde probablemente vendría el príncipe, futuro nuevo rey de España, que contemperó de la misma manera que si decidió él, yo no lo sé, pero creo que de ahí debería escribirse sobre esto, que se le enterrara, también decidió el 26 de noviembre, que era el día que expiraba de Rodríguez Valcárcel el mandato como presidente de las Cortes y que se quería prolongar, o dicen, la vida de Franco para llegar a ese momento, etcétera, etcétera. Es decir, otorgar el ducado de Franco a quien se le otorgó el ducado de Franco. Es decir, fue un Borbón el que no voy a decir que maniobró, sino que el que decidió y se hizo su voluntad. Y digo, fue un Borbón el que dio un paso, pero también lo apuntaba José Luis, es decir, que en la ley de la reforma política se hace en un ejercicio extraordinario de valor y sobre todo de mirar hacia adelante y de no volver la vista atrás, y el harakiri ese y
desde el búnker a todos los que queramos, quitando a Girón y algunos más, pues que bueno, pues es decir, fueron coherentes hasta el último momento, abrieron la posibilidad de que hoy haya una transición, de que hoy estemos donde estemos y sin embargo que estemos mirando hacia atrás. Yo escribí el otro día un artículo, pero que no tiene nada que ver, pero sí pensaba, digo, es que cuando abráis la tumba de Franco, allí no está, si es que no va a estar. Es decir, si es que yo sé que allí no está. Luego diré por qué no está, pero bueno. Bueno, pues insisto, interesantísimo ese artículo de Eduardo García Serrano que pueden ustedes encontrar sin ningún tipo de problema en Internet. Por cierto, como ha salido, aunque sea lateralmente, el nombre de Juan Carlos, déjenme que me haga eco, aunque sea mínimamente durante unos minutos, de una información exclusiva que publica hoy Manuel Cerdán en OK Diario. Manuel Cerdán, que es un nombre de un enorme prestigio, nuestro compañero de los más decentes que quedan en la profesión, sin ninguna duda, y que, bueno, desvela, insisto, en exclusiva, esto es el único periodista que lo está dando a conocer ahora mismo, unas grabaciones realizadas en su día a Corina, la amiga de Juan Carlos I. El titular de la información es Las confidencias de la ex del rey a Villarejo y a Villalonga. Esto es una grabación de 2015, una grabación que se hizo al parecer sin que ella tuviera conocimiento de que la estaban grabando. Y el titular de la información es Juan Carlos tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo y de su abogado Canónica. La información dice lo siguiente, me limito a leer textualmente, Firmado por Manuel Cerdán, en el día de hoy, Juan Carlos I posee una cuenta en el paraíso fiscal por antonomasia suiza y de una parte de su patrimonio en el extranjero ocultas bajo la identidad de su primo Álvaro de Orleans de Borbón y del abogado suizo Dante Canónica. Álvaro de Orleans se aprovecha de su residencia en Mónaco, considerado un paraíso fiscal, y Canónica posee un despacho de gestión de fondos y sociedades en Ginebra. Así lo confiesa la expareja del rey emérito. En una cinta a la que ha tenido acceso este diario, las palabras de la princesa alemana fueron grabadas de manera subrepticia, como digo, sin que ella se percatara, en un encuentro secreto que mantuvo en junio de 2015 en su domicilio londinense de Eaton Square con el excomisario José Villarejo y con Juan Villalonga. El domicilio de la princesa se encuentra cerca de la Embajada de España, en el privilegiado barrio de Belgravia. En el transcurso de la conversación, Corina desvela a sus interlocutores datos sobre los negocios secretos del monarca y los nombres de sus testaferros. Se dice textualmente en uno de los párrafos, palabras textuales que se escuchan en la conversación, de Corina: han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro de Orleans, que también vive en Mónaco. Las cuentas de banco en Suiza se han puesto a su nombre. Ahora están tratando que yo pase esas cosas a Álvaro a través de Dante Canónica. Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito. La última frase la pronunciaba en inglés. El expresidente de Telefónica, casado con una amiga de Corina, hacía de puente entre la ex de su majestad y el comisario Villarejo, en la actualidad encarcelado, como saben, en la prisión de Extremera. Del contenido de la cinta se desprende que el empresario y el policía mantenían una relación de amistad. Esta es parte de la información. Bueno, interesante porque es novedosa. Sí, no, interesantísima. Y porque, bueno, remite a unos hechos del pasado. A mí no me extraña nada. No me extraña nada en absoluto, porque toda la historia, y volvemos un poco al tema anterior, toda la historia, la leyenda de pobreza franciscana que los lameculos de la monarquía le construyen en España a don Juan III Izquierda, Ansón, Usía, etcétera, es tan falsa como la castidad de Juan Carlos I. Juan III Izquierda, coronado rey por Luis María Ansón. En España ha habido dos plebeyos en el sentido de casta social, no lo utilizo en su aspecto peyorativo. Ha habido dos plebeyos que han coronado reyes. Uno, efectivamente, que fue el general Franco, que hizo un rey, designó él al que sería rey de España, y otro fue Ansón, que no reinó, pero le puso el ordinal al nombre, Juan III Izquierda. Es el conde de Barcelona, para que nadie se Juan III Izquierda vivió en Estoril opíparamente. La leyenda de pobreza franciscana que le fabrican
toda la caterva de pelotas que cruzaban la raya de Portugal para ir a hacerle el rendezvous a Juan III Izquierda cuando vivía exiliado, pónganle ustedes todas las comillas y todas las cursivas que quieran, en Estoril, es más falsa que las proclamas de castidad de Juan Carlos I. Yo he tenido la fortuna de conocer al interventor militar que iba todos los meses a Estoril a llevarle su paga, firmada por el general Franco, a Juan III Izquierda, entonces solamente don Juan. Yo lo he conocido. O sea, no hablo de oídas, ni que he leído, ni que he investigado. Yo lo he conocido. A este militar, interventor del ejército, pagador mensualmente de Juan III Izquierda. Pero es que además, todos los gastos que generaba Juan III Izquierda en Estoril, los pagaba la Embajada de España en Lisboa. Desde un chato de vino a una cena donde fuere, a comprar un souvenir, sí, vamos, todo eso lo pagaba la Embajada de España en Lisboa, religiosamente. Religiosamente. O sea, que esa leyenda de pobreza franciscana que le han fabricado los lameculos de Juan Carlos, como Ansón, Usía, etcétera, es falsa, pero ha tenido mucho éxito. Pero ha tenido mucho éxito. Y bueno, pues su hijo, Juan Carlos I, es decir, rey, por la voluntad de Francisco Franco, por la voluntad de Francisco Franco, ojo, no por la Constitución, eso es muy posterior, eso es muy posterior, sin la voluntad previa de la ley de sucesión de Francisco Franco, hoy no tendríamos monarquía, eso que no se le olvide a nadie, no tendríamos monarquía, sin la ley de sucesión previa a la transición española y al periodo constitucional. Hoy no tendríamos monarquía. Juan Carlos I fue rey de España porque don Francisco Franco así lo quiso. Bueno, las tendencias, la pasión por el dinero de Juan Carlos I, pues es evidente, y además era un run run en la corte, como diría Ansón, no se hablaba de otra cosa en todos los cenáculos de lo mejor de Madrid, Eso es algo que sabíamos todos, lo mismo que su pasión por las mujeres, porque es algo muy borbónico, por otra parte. Sí. O sea que, pero bueno, digo que son conocidos distintas historias, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido no son nada. Pero mira, o sea, yo creo que es importante recordar lo de la ley de sucesión, es decir, porque fue votada en referéndum por el pueblo español. Digo, más allá que Franco lo propusiese, lo legislase, eso fue sometido a votación. Quiere decir que ahora que se habla tanto de la participación ciudadana y todo este tipo de historias, Franco actuó a bien que algo que era de alguna manera determinante para el devenir de los acontecimientos futuros, como así ha sido, fue sometido. O sea, yo era chiquitito, me acuerdo que mi padre fue a votar porque todavía sabía que ir a votar, ¿no? Y pedir permiso. Vamos. Yo no voté porque todavía no tenía edad. No teníamos edad. Pero sí que recuerdo ese hecho, es decir, porque a mí me llamó la atención, oye, ¿por qué tenías que ir a votar, no? ¿Y qué era esta historia? Y mi padre, entonces no se votaba el domingo, era un día de trabajo, había que pedir permiso, y había que llevar el papelito a la fábrica, me acuerdo de mi padre, pues para llevar este tema. Pero sí me parece que es un hecho relevante, ¿no? Esta materia. Vamos a ver, yo creo que aquí no olvidemos que en el fondo Franco lo que llega es a un pacto, no sé si pacto es la palabra exacta, ¿no? Pero con don Juan, es decir, que estos se reúnen en un barquito y deciden, oye, tú te quedas allí, no vienes, yo me traigo al niño, al niño le pongo unos tutores, le formo, le traigo no sé qué, y aquí paz y después gloria. Y es así, y formalmente se produce después, siendo ya rey de España, cuando don Juan abdica en la figura de su hijo desde el punto de vista de la sucesión, digamos, de manera formal y todo este tipo de historias. Pero bueno, el 14 quiere decir, de mayo del 77. Franco se le puede cuestionar muchas cosas, y seguramente el régimen, la dictadura, la dureza, etcétera, lo que queramos, ¿no? Seguramente podemos contar, pero que las cosas las tenía todas previstas, que no ido puntada sin hilo, que dejó todo atado y bien atado, y lo dejó atado con tiempo suficiente, no improvisó absolutamente nada. Pero con mucho tiempo. Porque que yo recuerde, Juan Carlos llega siendo un niño a finales de los 40, claro, si no me falla la memoria. ¿no? Y le pone el consejo, hombre, y gente que después llega y es fundamental,
fundamental, que luego después en el Sede de los Acontecimientos, la figura de Torcuato Fernández Miranda tiene un papel fundamental, porque trabaja en la formación de ministros de Franco después, que fueron importantes, como Laureano López Rodó, que fue también una persona clave en la formación de don Juan Carlos, y empieza a tirar, claro, toda esta gente que está ahí. Ya está, ¿no? Más allá de que buena parte también de ese consejo político que en su día tiene en Estoril don Juan, forma parte de la Junta, yo no me acuerdo ya si era de La Plata o de la Junta, o sea, de una de ellas. Por ahí estaba Trevijano y algunos cuantos más, y Carlos Soler estaban en esa historia, que eran miembros de ese consejo, ¿no? Que fueron también parte importante de esa transición. Digo, es que me parece que la gente, yo creo que es bueno leer un poco y documentarse, ¿no? Porque parece al final que todo el mundo empieza ahora, ¿no? Es decir, todo parece que empieza con Pedro Sánchez, o todo parece que empezó con Zapatero. Oiga, la vida es un poco más rica, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, 8:57. Yo les invito a que entren en OK Diario y vean toda la información interesantísima hoy de Manuel Cerdán. Algunos titulares. Corina, 2 puntos. El CNI envió agentes para entrar en los ordenadores de mi despacho de Mónaco. El director del CNI amenazó mi vida y la de mis hijos, y el rey Juan Carlos lo sabía. Un perito, por cierto, dice que la cinta es auténtica y que la voz es la de Corina. Me presionan para que les envíe dinero y les devuelva cosas, y eso es blanqueo. Pusieron sin avisarme una propiedad a mi nombre que el rey de Marruecos regaló a Juan Carlos. En fin, entren en la letra pequeña de la información porque es muy interesante. Una pausa y continuamos en la tertulia en Radio Inter e Intereconomía Televisión. 9:01 Bueno, sin desayunar no se puede trabajar. Así que efectivamente, los cafetitos, estas humildísimas galletitas, y por tanto ahora ya sí podemos continuar con el relato o con el análisis y descomposición periodística de la actualidad de este día. Antes de entrar en materia política, bueno, no sé si llamarle política a esto, pero en fin, a los asuntos de la politiquilla esta de baratillo que vuelo gallináceo que manejamos, exactamente, de vuelo gallináceo. Vamos con un tema que me parece que tiene su miga para ponerla en el centro de una tertulia, sobre todo de una tertulia políticamente incorrecta como es esta. Ya saben ustedes que, en fin, no hay imbecilidad que no fomente la casta política. Todo aquello que se mata contra el sentido común, pues acude los políticos de hoy como las gallinas al pienso. Vamos, exactamente igual, ¿no? Y el gobierno en las últimas horas ha propuesto una reforma del Código Penal a la sueca, ahora les explicaremos por qué se llama la sueca, sin esperar a los 28 expertos, 15 hombres y 13 mujeres encargados de revisar la regulación de los delitos sexuales en una comisión del Ministerio de Justicia impulsada por el anterior Ejecutivo. A falta del informe que salga de esa comisión, la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra Pixi Dixi, anunció ayer, como había hecho 3 días atrás a golpe de titular en una entrevista, su intención de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso, de tal forma que, abro comillas, esto es lo que dijo ayer esta señora, si una mujer no da un sí expreso, todo lo demás es no. El objetivo es, según dijo la vicepresidenta, que la existencia de los delitos no dependa de la interpretación de los jueces. El modelo digo que es el sueco, donde el pasado 1 de julio entró en vigor la nueva ley que aspira a proteger a las víctimas de violación con la premisa del solo sí es sí, así lo dicen ellos. En el Código sueco, además, los jueces determinan que ante las dudas generadas cuando una persona está bebida o drogada, se considera que todas las mujeres en esas condiciones no son conscientes al 100% de sus facultades para dar un sí expreso que requiere todo acto íntimo. Calvo despertó las suspicacias jurídicas cuando anunció su intención en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde compareció para explicar las líneas maestras de su departamento, como el impulso presupuestario a los ayuntamientos para que combatan la violencia de género. Todo ello como consecuencia, como ustedes saben, del famoso caso de La Manada. Bueno, varios expertos jurídicos que han sido consultados por distintos diarios están cuestionando estas intenciones del gobierno. En su opinión, los planes desvelados por Calvo suponen que el acusado tendría que probar su inocencia, en lugar de que la acusación deba acreditar el delito. O sea, la carga de la prueba va sobre los hombros del acusado y no sobre el que acusa. Esta situación dejaría en papel mojado la presunción de inocencia, un principio que, como ustedes saben, es básico, según el cual todo el mundo es inocente hasta que se demuestra. Y te voy a hacer una pregunta, Rafa, permíteme. Sí, sí. Ahora continuamos con el relato, si te parece bien. Por supuesto. ¿No dice la ley que en la alcoba
o sofá, tiene que haber un notario que certifique que la dama en cuestión da un sí expreso a ser poseída, ya sé que utilizo un lenguaje decimonónico, a ser poseída por el varón que la pretende. Lo que ¿Tiene que haber un notario? Lo que acabas de preguntar es justo lo que me pregunté yo ayer al conocer esta noticia. Claro. Es decir, no un notario, por lo menos un testigo. Hay que grabar con el móvil Claro. el sí expreso. Tiene que haber alguien que dé fe de que hay un sí llamo a mi expreso. abogado y le Porque si pregunto. no, al final no deja de Esto ser la cómo palabra es. de uno contra la palabra de otro en un juicio. Es decir, que al final... Ese es el problema. Rodríguez Ramos, que es catedrático de Derecho Penal, explica que en Derecho Penal la víctima tiene que demostrar la ausencia de consentimiento, es decir, su oposición, si ser necesaria una resistencia heroica. La exigencia del consentimiento expreso para que no exista el delito, opina, invierte la carga de la prueba y ataca la presunción de inocencia. Coincide también la abogada Elena Echavarri, que cuestiona el método para consentir. Tiene que quedar constancia por escrito o grabado, dice ella, como acabas de decir tú. No, claro, está planteando... ¿Escrito o grabado? No, ella dice, Es una está planteando abogada. lo que estás La duda diciendo que tú has tú. planteado, la plantea ¿Cómo Claro. se demuestra para Dice luego- que si no el consentimiento es tácito. Es decir, tiene que, obviamente, lo que acabas de decir tú, es decir, o se expresa por escrito o tiene que haber una grabación, o tiene que haber un notario, alguien que dé fe, en definitiva. Algo que es completamente disparatado porque ningún tipo de acercamiento entre un hombre y una mujer pues, se da en esas circunstancias. Yo os quiero pedir opinión porque no sé si esto tomármelo en serio. Ni el es Tenorio- broma o- Las hormonas. Ni el Tenorio ni Giacomo Casanova hubieran existido nunca con estos preceptos. Yo es que voy más allá, Me Eduardo. Yo parece creo que esto que... es un afán legislativo Pero bueno, de verdad desmedido. Parece, y- perdóname, Rafa, No, es una gilipollez. pero vamos, Claro, es que me yo, parece a mí que... me preocupa un tema, o sea, que es ese afán del medio de legislar, sobre todo, con lo cual vamos, yo no soy muy partidario de todo este tipo de historia, de legislar por legislar. Me parece que nos olvidamos de gente débil también en este tipo de supuestos, y no solamente son las mujeres, y estoy hablando de abusos a menores, varones, Sí, señor. chicos, por parte de pederastas, que también tendrían que decir que Efectivamente. Eso dar sí su que es más consentimiento o peligroso. no, que es un tema Efectivamente. que se calla, que se oculta, y es tremendo. Y por tanto, Sospechosamente, ¿no? bueno, simplemente digo como un elemento más, Sí, es decir, sí, que, sí, es que sí, este no, tema no, de las muy bien violaciones me parece que me preocupa mucho porque luego nos hacemos todo el harakiri con este tema. Oiga, vamos a ver si y luego al final, yo creo que lo que está diciendo, hombre, ¿dónde al final es la palabra de uno contra la otra? Yo te he dicho que sí, pero después me levanta por ahí y he dicho, joder, qué mal, ¿no? Pues que es eso. pues es que ha sido que no, ¿no? Claro. Y luego, pues resulta que a media tarde tenía un poco de pedal, o he tomado 2 copichuelas, o con la pareja que estaba, nos hemos tomado un par de copichuelas, no nos hemos dicho que sí, lo hemos pasado pipa o menos pipa, pero por dos. la mañana, los dos. han tomado copichuelas. Los dos he dicho, Al final se levantan por la mañana y dicen, joder, pues mira, oye, tú, pero este tío, ¿no? O sea, qué feo, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Pues que no, esto no me da, ¿no? Si me he quedado, pues va, y ahora tengo que ir a casa a contarlo, ¿no? Es decir, porque no, y ahora, pues ¿qué digo? Pues mira, pues que dije que no, y ya está. Lo Digo, denuncias, más allá, claro. digo que este tipo de cosas hay que ser tremendo, es decir, contra cualquier abuso, contra cualquier agresión favor. sexual, hay que ser tremendo, hay que ser hay que ser muy serio, hay que trocarlo, pero lo que no se puede hacer es precisamente para tomar con seriedad este tipo de actuaciones, no frivolizarlo, al final ni generalizarlo. los que lo porque al frivolizan son ellos, por como eso bien te dices, diciendo José que al final Luis. esto no soluciona nada y lo que va a crear es una situación, vamos, yo creo que en algún país nórdico, no sé en Suecia o no, cuando una pareja se reúne en un barecillo, lo que sea, y quedan y tal, y se dicen, bueno, vámonos para arriba, ¿no? Al reservado, firman un papel diciendo que suben de acuerdo, Claro, estás en un sitio donde eso Bueno, te ponen, eso bueno, es la perfecto, responsabilidad pero cuando sexual, tú, ¿no? vamos a ver, yo no quiero de nadie, pero responsabilidad. aquí todo el mundo tiene su responsabilidad, es decir, yo no quito a nadie, es decir, pero cuando la niña esta, el tema este de los chiquitos del equipo de fútbol este de Miranda, de Aranda, ¿no? O de lo que sea, Aranda oiga, de Duero, vale, ¿no? que yo no digo nada, pero oye, pero ¿por qué ella va a la casa? O la chica ¿Por qué va a la casa? La chica en Andalucía que le dice a los 2 policías que suban a casa. Claro, Oiga, oiga, no, es que no queríamos llegar hasta ahí, ¿y quién les dice hasta ahí? ¿Cómo se mide el hasta ahí?
llegamos. Simplemente quería dar un revolconcillo, darnos lo que se decía coloquialmente antes, no sé si se entiende, el lote, que había una palabra muy mala, vamos a darse el lote. Creo que os van a acusar de machistas, me parece a mí que comentario... No, precisamente, digo, vamos a ver, lo digo porque creo profundamente en la dignidad de la mujer. Hombre, creo profundamente que es una persona a la que hay que cuidar y venerar, porque una mujer era mi madre y por tanto el absoluto respeto a todas las mujeres. Pero es que para defender eso, José Luis, lo que no se puede defender son melonadas y cosas que van contra el más puro sentido común. Es decir, porque haya habido un par de casos absolutamente lamentables y condenables, pero porque haya habido un par de casos muy mediáticos, hay que legislar para que en un acercamiento de un hombre a una mujer haya un consentimiento expreso, pero esto qué disparate es. Es que ahí estás dando la clave de todo esto, lo mediático. Hay aquí una hipertrofia de lo mediático que hemos... Es decir, hay un artículo en La Voz de Galicia que estaba hojeando, cortesía de Intereconomía, que le he recogido, porque no creo que nadie más la lea, pero bueno, luego lo devuelvo, de Cristina Gulías, una criminóloga que decía libres y sin miedo. Entonces, lo mediático es lo que está azuzando un poco todo. Y recuerda, ella lo estaba leyendo ahora mismo cuando vosotros estabais hablando, para informarme, que hay 4 violaciones diarias en España ahora mismo, oficialmente. Es decir, imaginaos lo que no será oficialmente, que no se denuncia. Pero el problema es mediático también, y lo que dice ella, y yo y creo que pone el dedo en la llaga, lo que necesito es no tener miedo, por lo tanto sentirme libre, y no a la demagogia de lo que... Esto es una ocurrencia del gobierno, evidentemente, es decir, la animalada que ha dicho, ya no solo eso, para que los jueces no interpreten. Es decir, estamos erosionando una de las fuentes del derecho, que es la interpretación. Evidentemente es menor que otras fuentes del derecho, pero hay una máxima que viene de Roma, bueno, del origen del derecho, evidentemente, que es in claris non fici interpretatio. En la claridad no hace falta interpretar. Es que incluso cuando algo aparentemente, una cláusula, un contrato, parece claro, es cuando más complejo puede ser, más ambiguo, oscuro y poco transparente. El problema es las ocurrencias y la demagogia que estamos haciendo. Lo decía Eduardo y José Luis un poco en broma, pero ayer teníamos una comida varias personas del mundo del derecho, abogados en ejercicio, y ponían el nombre de un despacho, que no lo voy a decir, que hace publicidad, en el cual sale algún futbolista. Digo, espera, perdona, que llamo a tal asociados, no vaya a ser a ver que todo esté escrito. Es decir, estamos llegando a la tontería, pero lo habéis dicho, y cuando hay pederastia, cuando hay un menor, o cuando el sujeto pasivo es un varón, por ejemplo, es decir, y luego estamos hablando de la antijuricidad de determinado tipo de comportamientos. Uno es consciente y es imputable de lo que está haciendo cuando tiene pérdida de conciencia, cuando tiene o no sabe el consentimiento realmente. Es decir, es que en el consentimiento de nuestro derecho no solo es expreso, es de otras maneras, es decir, es factia concludentia, ¿no? Es decir, estamos entrando en un terreno de la demagogia, de la vaciedad absoluta, y anoche que yo veía algún telediario cuando decía la ministra, la vicepresidenta, lo que a mí me ha encargado, la RAE, claro, también encargaron hacer millones de ejemplares que ahora se están destruyendo de la última edición del diccionario, pero alguien se forró en este país. He encargado porque, tomando posesión como ministra, me costaba leer la Constitución porque es machista. Es decir, ¿pero de qué tonterías estamos hablando? Es decir, un texto impecablemente redactado, es verdad que no pone ministros y ministras, el miembro y la miembra, ¿no? Es decir, pero estamos en un terreno proceloso, absurdo, que lo que tenía que hacer era, por ejemplo, preocuparse de que hubiera una ley de enjuiciamiento criminal moderna, que llevamos décadas de años con una ley vetusta, vieja y anquilosada en todo lo que queramos, y tenía que preocuparse de que determinado tipo de tipos delictivos en el Código Penal no vayan con las mareas de los gobiernos de turno, y luego, eso sí, cuando a un etarra, terrorista, asesino y no preso político sale de la cárcel, nos lamentemos después de 26 años con una condena de 1000 años. Digo, pero fuisteis vosotros, los políticos en el Congreso, los que votasteis determinado tipo de reformas o no reformas. Y termino, no se puede legislar en caliente, y no se puede legislar conforme a lo que digan los editoriales de los periódicos. Los mismos que durante 40 años al anterior jefe del Estado le callaron absolutamente todo tipo de comportamiento que tuviera, y conducta personal y no personal, y de negocios o no negocios. Claro, luego es la voz populi. Pero mira, o sea, esto que dices tú del medio de comunicación, me parece que es importante. Digo, no solamente ya, sino... Claro, cuando ha habido hace tampoco tanto tiempo, ¿no? Yo creo que era por la costa de Levante, unas violaciones a 2 niñas secuestradas por unos gente que no eran españoles, eso no se ha dicho, se ha tapado. ¿Por qué esto otro sí? Claro, es decir, oiga, ¿y esto qué pasa? Es decir, ¿por qué unos y otros no? Porque una cosa es políticamente correcto para algunos medios y otra es que hay que ir a degüello. La cosa es tremenda, ¿no? Son violaciones. ¿Qué pasa? Como es cultural violar en determinados países, y a partir de aquí no pasa nada, y por tanto la dignidad de la mujer depende de qué etnia tenga, el varón qué,
produce el hecho? ¿Pero esto cómo es? Bueno, José Luis, ya sabes que en Suecia precisamente una ministra, no recuerdo cuál era, no sé si era la ministra responsable de Igualdad o el equivalente y tal, dijo textualmente que no podía ser penado igualmente la violación de un inmigrante o un refugiado que la de un sueco. Claro. Se lo dijo una ministra del gobierno sueco recientemente. Pues así nos va, ¿no? Pero fijaos en los casos de violencia machista o lo que queramos, que ayer salían los datos, van 21, ahí se ha cambiado el criterio, decir que son 945, desde que hay registros. Si os dais cuenta, cuando vemos en las noticias y sale un caso de violencia, y desgraciadamente y trágicamente cada vez hay más, es decir, están continuamente, es decir, lo que ya estás esperando que te digan, y el énfasis que hace el periodista es la nacionalidad del agresor y de la víctima. Entonces, si es rumano la que pasó en Lepe el otro día, o ahora en Collao lo que ha pasado, que vivían pues en un inmundo, es decir, vivían porque ni era una chabola, era peor, y el desgraciado le da un golpe en la cabeza y la mata de tal. No, es que no era una chabola, es que no había ni techo donde vivían los tal, y también a ver la etnia, a ver la raza que eran y a ver la nacionalidad que tienen. Digo, pero estamos perdiendo el rumbo o el foco, y lo que pasó ayer en Pau, en Francia, es decir, que al final, claro, es decir, ahí, bueno, eran españoles, pero él era francés, pero no se sabe si era de origen marroquí y tal. Está dudoso todo esto. Marroquí, sí. Pero es dudoso todo esto, digo, pero leche, que son personas las que están siendo es que esto víctima, victimario, agresor, y bueno, es vergonzoso. Esa es la clave, ¿no? Que se olvida la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona es eso, dignidad de la persona. Da igual que hayas nacido en Túnez, que en Tánger, en Madrid o en Valladolid. Y luego hay una cuestión, Colombia, o en Ecuador, si me permitís, claro. Hay una cuestión que es escandalosa, absolutamente escandalosa, y son la cantidad innumerable de denuncias falsas. Bueno, yo creo que tampoco son tantas. De denuncias falsas a los varones. Nosotros hemos traído en esta casa una magnífica abogada que tiene un despacho de muchas campanillas y sostiene todo lo contrario, José Luis. Vamos a ver, hoy en día, en los procesos de divorcio, y estoy hablando de despachos de muchas campanillas, no de abogados de estos de la esquina, sino despachos de muchas campanillas, en los procesos de divorcio, cuando el varón no quiere firmar lo que su mujer todavía le propone en las capitulaciones de divorcio, los abogados de la mujer le dicen: no te preocupes, que lo vamos a ablandar enseguida. Le amenazamos con una denuncia de malos tratos y ya verás cómo firma. Y efectivamente firman. Yo tengo un amigo que trabaja en una multinacional en París, se divorció el verano pasado, y este amigo mío, cuyo nombre evidentemente no voy a dar, gana muchísimo dinero. La exmujer le pedía una cantidad desorbitada, en cuestión de pensión compensatoria, mantenimiento de los hijos, tal. Bueno, la voy a decir, le pedía 21.000 euros al mes. Le amenazaron, si no firmaba, con denunciarlo por malos tratos. Tiene 3 hijos, un varón y 2 chicas, y la mujer le amenazó con si no firmas, malos tratos hacia mí y abusos sexuales con las niñas. Al final se puso en manos de un despacho de muchas campanillas en Madrid. Consiguieron ablandar a la mujer, a los abogados de la mujer, y de los 21.000 euros que le pedía se han quedado en 14.000. Que no está mal. Mensuales. Sí. No está mal, no está mal. Pero los abogados de ella le amenazaban con una denuncia por malos tratos, agresión física a la ex y abusos sexuales sobre sus hijas, sus 2 hijas, una niña de 16 años y la pequeñita de 11. Te arruinan la vida. Y esto es moneda de curso legal en las negociaciones de los divorcios. Bueno, en determinados niveles de divorcio, sobre todo de gente de ciertas campanillas, que son los que pueden ir a los abogados al currito normal de a pie, es decir, al ciudadano medio que se divorcia, que no tiene la posibilidad de ir a esos bufetes tan maravillosos, pues seguramente no le pasan tanto estas cosas. La gente se busca la vida como puede. Digo, que no estoy negando que eso sea así, porque además cuando oyes algunos comentarios de algunos famosos, que son los que recurren a este tipo de bufetes, son los que aparecen ese tipo de denuncias, ¿no? Bien, pero yo me refería sobre todo al tema de lo que es propiamente la violencia del hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre. Digo, mayoritariamente
seguramente es casos del hombre contra la mujer, seguramente por cuestiones de dominio, ¿no? Incluso, y se ve también a veces en el sitio por cuestiones también culturales. Te das cuenta a veces, viendo la estadística, como buena parte de estas tiene que ver con situaciones de latinoamericanos, etcétera. Es decir, bueno, también porque hay otra forma de entender las cosas que realmente no tiene mucho sentido. Patrones de conducta familiar, claro, que lo han visto que viene durante sus padres mucho tiempo, y abuelos, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas es así. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, de verdad, y si un tipo lo hace mal, pues hay que meterle en la cárcel y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero fijaros, o sea, yo recuerdo cuando se negociaba o se estaba tramitando la actual ley de igualdad, ¿no? Es decir, yo estaba entonces en el tema de educación en el sindicato y estaba en el Consejo Escolar del Estado. Y entonces pasó por allí esa ley, bueno, porque había algunos aspectos que tenían que ver. Una cosa tan obvia, oiga, y entonces todo el mundo nos felicitó. Es decir, oiga, si en caso de gente que se esté divorciando hay un planteamiento de violencia en este caso, no se puede entregar, no puede recoger cualquiera el niño en el colegio. O si hay una separación como consecuencia de una cosa de estas, hay que escolarizar al niño en otro centro, porque a través del niño llegas al padre o llegas a la madre. En este caso, habitualmente llegas a la madre si es que ha tenido que salir corriendo. No habían tenido eso en cuenta. Cosas tan obvias como... Y después se introdujo la ley y fuimos felicitados, ¿no? Y que obviamente si hay un proceso de esta naturaleza, el profesor no podía entregar el niño a cualquiera que llegase a pedirlo, a recogerlo. Oiga, tiene que llegar con un atestado del juez diciendo, oiga, este es el que tiene capacidad. Porque si no, veníamos con situaciones de hurtos, o de secuestros, ¿no? Y utilizar a los niños como mecanismo de presión en todo este tipo de procesos. Cosas obvias, porque el problema es cuando te olvidas lo esencial, que son las personas, y que es el bien del menor también en todo este tipo de procesos, las has liado. Y esta es la clave, ¿no? Es decir, cuando al final lo que haces es lo que va a hacer este gobierno en este y en otros temas, que es puros gestos demagógicos que no conducen a solucionar ningún problema, sino en muchos casos a agravarlo, y lo que hace este gobierno va a ser eso, puros gestos. Es un gobierno para la galería, para el fotocol. Ya está. Vamos a hacer una pequeña pausa, 9-20 minutos, y a la vuelta, si el profesor Veiga me da su consentimiento, han pasado ya 50 minutos, por tanto, ¿podemos hablar de Cataluña, profesor? Por supuesto. Ningún problema, ¿no? Cataluña la grande. En el tiempo de opinión, desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana, todos los días en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Bueno, en esta mesa hay varias personas que ya han cumplido 55 años y que tienen hijos más. Felicidades. No, alguno más, pero pocos más. Más presente. Y que tienen hijos mayores. ¿Qué es eso comparado con la inmensidad? Y que no tienen nada que perder. Pero yo, es lo que iba a decir, don Abel, que yo creo que sí, que todos tenemos algo que perder. Sobre todo, poniéndonos un poco líricos, si me permite, se puede perder la dignidad o la vergüenza en el caso de que la tengas. Pero nunca la libertad. Es necesario tenerlas para perderlas. Por eso, si no conoces la vergüenza y no tienes dignidad, pues entonces se puede decir que no tienes nada que perder. Como es el caso de Joaquín Torres, que en una entrevista en Cataluña Radio insistía en que nunca va a renunciar, abro comillas, al ejercicio del inexistente derecho a la autodeterminación. Lo de inexistente lo he metido yo. Y decía que le trasladó a Pedro Sánchez eso, que tiene 55 años, hijos ya mayores y nada que perder. Por tanto, va a seguir lanzándose por ese precipicio de pedir pues lo que vienen pidiendo todos los golpistas separatistas, en realidad nada distinto. Dejó claro además lo que ya todos intuíamos, y es que el 90% de esa reunión que mantuvo con Sánchez en la Moncloa estuvo dedicada a hablar de la autodeterminación. Recordarán que ayer salió la vicepresidenta y dijo, bueno, es que no hay nada que hablar sobre la autodeterminación, podemos hablar de la autonomía, pero no de autodeterminación porque es un derecho inexistente y por tanto, pues oiga, para no tener nada que hablar no está mal. El 90% de la reunión estuvieron hablando de eso. El golpista separatista y el presidente del gobierno. Vamos a escuchar al que no tiene nada que perder ya. Es que van a hablar, yo diría que hemos hablado, yo diría que en el 90% de la reunión hemos hablado de esto, porque es que ese es el tema. Yo no puedo ir a una reunión con el presidente español y hablar de otros temas, porque el tema de fondo, el tema que preocupa a la sociedad catalana, nos vemos inmersos en una situación gravísima, políticamente gravísima, en la que estamos, presos políticos y exiliados, es este. Presos polítics amb exiliats és aquest. Bueno, en todo caso, como decíamos ayer en esta misma tertulia, desde el momento en el que el presidente del gobierno recibe a un individuo que va con un lazo amarillo, al jefe del gobierno español, no estamos hablando del secretario general del PSOE que recibe no, el presidente del gobierno español recibiendo en el Palacio de la Moncloa a un golpista separatista confeso que va con un lazo amarillo. Y el 90% del tiempo hablando de la independencia de Cataluña, claro. Ahí ya dije yo, mal vamos.
desde el sofá de mi casa. Mal, vamos. O sea, no se puede uno presentar. Vamos, sí se puede. Se puede presentar. De hecho, se presentó. Pero el anfitrión, que es el presidente del gobierno de España y vive en un palacio que es de todos los españoles, Exacto. no puede recibir en la casa de todos los españoles a un tipejo que lleva un símbolo en la solapa a través del cual se le dice al mundo que en España hay presos políticos en mazmorras medievales. Oiga, mire usted, no suba las escaleras. O se quita ese lazo ahora mismo de la solapa, o hasta aquí hemos llegado. Exacto. Y mandas a tu jefe de protocolo a decírselo. Y si no quieres escándalo, pues lo mandas al hotel donde esté. Mire usted, ni se le ocurre el lazo amarillo. Bueno, pues no solo no hacen eso, sino que le recibe. Sí, sí. Le recibe, le palmotea en los hombros. Yo, con tu permiso, Rafa, le pediría al profesor Abel Veiga, que es profesor de Derecho, que explique de una vez por todas qué es el derecho de autodeterminación y por qué ni en España ni en Francia, en los territorios nacionales de España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, patatín y patatán, o sea, del mundo civilizado, no reza el derecho de autodeterminación, Abel. Caray, eso me pasa por estar aquí presente. Yo es que a ver si se enteran ya de una puñetera. Estaba pensando en la batalla de Batenborough con William Wallace, cuando le van a ejecutar y tal, y no me quitarán la libertad. Y aquí hemos sido más inteligentes y hemos hablado de la dignidad. Es decir, y estaba pensando también que si era carnaval, por lo del lazo amarillo y tal, porque, bueno, en fin, ya sabéis que los gallegos el carnaval, el antroido, que como se dice en mi tierra, a ver, la pregunta y aquí... El otro día fue la rapa de las bestas. En Saucedo. Qué bonito. Y además mujeres haciendo la rapa de las bestas, que tiene un mérito impresionante. Bueno, naturaleza pura. Los animalistas dirán que les castigamos a los animales. Hay que tener un valor para meterse en medio de la manada, porque te tira un caballo y te patean, ¿eh? Acabas hecho pulpa, ¿eh? Caballos salvajes. Sí, caballos salvajes. Y no se les está maltratando, sino que se les limpia, desparasita y se les cortan las crines para, bueno, en fin. Bueno, recogiendo aquí, entonces estaba pensando en mi querido pueblo saharaui, en mi querido pueblo palestino. Bueno, hubo un señor que no sé si fue asesinado o murió de un derrame cerebral o no, allá por 1924, llamado Vladimir Ilyich Ulyanov, que habló del derecho de la autodeterminación. Es Lenin, Lenin. El derecho de la... Perdón, es que uno ya se pone fantástico. Debería aclararlo, profesor. Ojo, pero no piensen que era el Lenin español, como le llamaron al señor Largo Caballero, que por cierto tiene una escultura también por ahí, en determinados sitios del Ministerio de Trabajo y eso. Bueno, en fin, la historia cada uno que la cuente. Pero bueno, apoyó la dictadura de Primo Rivera, ¿no? Sí, colaboró intensísimamente, él y la UGT. Sí. Es que la memoria me falla, ¿no? El derecho a la autodeterminación no existe en el derecho español, es decir, no está en nuestra Constitución, no está en la Unión Europea. Lo que sí existe para regularizar un poco y dar salida a los procesos de descolonización, es decir, las Naciones Unidas, ese invento de la Carta de San Francisco de 1945, es decir, después del fracaso de Sociedad de las Naciones, tuvo que proveer, y después de la guerra y de la brutalidad y lo que sucedió, y ya empezaba un clamor hacia cierto tipo de descolonización o hacia la independencia, que duró 20 y tantos años desde aquel momento, y lo que se hace ahí en ese momento, no recuerdo en la Carta de San Francisco exactamente en qué artículo es, no sé si era el 5 o el 6, ahí sí se reconoce el derecho a la autodeterminación para aquellos pueblos o aquellas sociedades, bueno, llamarles sociedades, aquellos pueblos, es decir, para que habían sido, pues bueno, solo hay que recordar, sin ir muy lejos, el pecado original de Europa en 1885 en la conferencia de Berlín, cuando se reparten con Escuadra y Cartabón, y ahí lo veis perfectamente en un mapa mundi, las fronteras de tiralínea, sin orografía ni demografía de ningún tipo, de cómo fue trazado y repartido África, y perdón, vamos a decirlo acá, saqueado, manipulado, vejado y torturado y asesinado. Bélgica, Congo y algún rey como Leopoldo V, un gran genocida también, 5 millones de personas asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para regularizar todo eso y darle salida y tránsito, se previó ese derecho de la autodeterminación. Como tal, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha ido trayendo. ¿Dónde se ha hablado única y exclusivamente del derecho de la autodeterminación? En el pueblo saharaui, que decir, y ahí hubo las dos conferencias y la última la Baker II, y ahí sigue, es decir, y Marruecos se ríe absolutamente de todo lo que está pasando y habla de sus provincias del sur directamente y los 3.000 kilómetros hasta Mauritania que son.
¿Qué es lo que ha hecho el nacionalismo? Apropiarse de ese concepto, sobre todo porque le vino muy bien en los años 90, después de la tragedia de los Balcanes y la caída del muro de Berlín, o el telón de acero, como cada uno le quiera llamar, y esos procesos que hubo un poco, no de emancipación, sino de separación, es decir, pensar de las 15 repúblicas soviéticas, pues toda esa disgregación que hay, Chequia, Checoslovaquia, Eslovaquia, lo que ha sucedido, las 5 repúblicas que nacen después de la extinta Yugoslavia, y se aprovechó eso con el epítome del Kosovo, que realmente no se sabe, y Pristina no se sabe muy bien en qué ha acabado. Al albur de todo eso es donde se ha ido recogiendo ese derecho de la autodeterminación. Dicho esto, es decir, lo que se trata es un poco de enmascarar coreográficamente o desde la demagogia que los pueblos tienen derecho a decidir lo que son, evidentemente. Es decir, en la cuenca del Ruhr o del Sarre, en los años antes de la Segunda Guerra Mundial, también votaron qué es lo que querían ser, y el 98% querían su regreso, su retorno a Alemania. Es decir, como era lógico, porque eran reparación de guerra. Es decir, no podemos comparar una cosa con la otra. La autodeterminación, en el vocabulario, en la jerga, en el ideario, en la fantasmasía del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán, es la gran meta de los partidos nacionalistas. Bueno, perfecto, digo, pues yo creo que además es muy simple decir que ¿Te enteras, Torra? Los supuestos que están ahí en Naciones Unidas sobre en qué caso se puede otorgar o no ese derecho de determinación son muy supuestos, que son casos de antiguas colonias y poco más, ¿no? Ni siquiera en el caso de Gibraltar está prevista. O sea, digo, por poner un ejemplo como muy sencillo, no tiene distinto, es decir, que me parece Sudán y Sudán del Norte y del Sur, Etiopía y Eritrea, con guerras civiles brutales. Claro, o sea, pero digo que me parece que esto es cuestión de irse a Naciones Unidas, mirar y ya está, en qué supuestos, y la gente se quede tranquila, ¿no? A mí me parece que aquí hay dos cuestiones. Uno, si tú no quieres que se quite, si no quieres forzar antes de que llegue a Moncloa que se quite el lacito, que es un hecho testimonial, que es lo que está poniendo en entredicho es la legitimidad democrática del Estado español, en el fondo, y diciendo, eso es el tema de fondo, oiga, usted al menos no salga a recibirle a la puerta ni haya foto. Es tan simple como eso, manda al Ujier. Y la coge el Ujier y lo pasa adentro y ya está. Con lo cual, si no hay instantánea, no hay gracia. Y es un tema. Y son las políticas de gesto. Y ya está, y se acabó la historia. Y luego a pasearse por los jardines. Solo le faltó, perdonadme la expresión, darse un pico delante de la fuente. Es que es muy fuerte, ¿no? Para acabar hablando de algo. ¿De qué han hablado? ¿De cómo hacen el apaño? ¿De cómo ganan tiempo? ¿Cuál es el tema? ¿De que en septiembre se va a ir a Cataluña él allí y será recibido con honores de jefe de Estado porque viene a un territorio extranjero y con todo el boato? Porque eso es lo que están preparando para septiembre. El recibimiento de un canciller de un Estado extranjero lo van a recibir con pompa. Manuel Azaña en 1932. Exactamente igual, si es que todo lo mismo. Y aquí todo el mundo mirando para otro lado. Pero esto qué tontería es. Hombre, vamos a ver, por favor, sean ustedes coherentes. ¿Usted qué va a hacer con este tema? Porque no vale decir lo que decía la señora Calvo, de autodeterminación, nada. El marco constitucional está ahí. Oiga, sean ustedes serios. Usted lo que quieren hacer es cargarse la Constitución. Porque en el fondo volvemos al origen de esta mañana. Aquí en el fondo esta Constitución viene de donde viene del acuerdo y del gran pacto de Estado que fue la transición y del consenso. Esta transición hay que cargársela, hay que cargarse esta Constitución, hay que ir a un Estado de corte federal, no, bueno, ya sin corte, sino un Estado federal, de aquí paz y después gloria. Y esta es la reforma constitucional que viene diciendo el PSOE. Y esto es lo que estos tíos dicen que quieren jugar, pero no van a querer jugar, porque ellos no quieren ser una federación. No quieren ser uno más, quieren ser un Estado dentro del Estado y por tanto en todo caso ellos apuntan a una confederación y el que no lo quiera ver es que o no mira o es que, perdónenme la expresión, es tonto. Estamos yendo, queridos contertulios y querido Rafa, estamos yendo a la gente víctima de la irritación social que provocan en 47 millones de españoles los separatistas catalanes, confunde el paradigma. Vamos a la Segunda República, estamos yendo... No. Vamos a ver, en la Segunda República los movimientos separatistas fueron yugulados por los presidentes y los gobiernos de la República. Por eso era especialmente esperpéntico ver el otro día cuando acude el rey de España, Felipe VI, a la inauguración de los Juegos Mediterráneos, ver a los comités de defensa de la República con la bandera tricolor de la Segunda República. Es decir, pero merluzos.
merluzos. Si los gobiernos de esa Segunda República que vosotros invocáis como si fuera la Arcadia feliz del separatismo, aplastaron los intentos separatistas, los aplastaron con la ley en la mano. Sí, sí. Con la ley en la mano. Vamos a la Primera República. Vamos al cantonalismo de la Primera República, a la Constitución patrocinada por Emilio Castelar, que tiene una estatua muy mona aquí al lado en la Castellana, y en esa Constitución, en su artículo 1, se declaran estados a todos los territorios de la nación española, incluido Cuba. Incluidos los territorios de ultramar. Y se va a lo que ellos llamaban un federalismo. ¿Nos suena esto? Un federalismo de base en el que esos estados, una vez constituidos como tales en la Constitución, deciden si quieren o no formar parte de la nación española. Y para eso se crea el Consejo Federal de la República. Esto deriva en la Guerra de los Cantones. En la Guerra de los Cantones. Aquello duró 11 meses eternos. 11 meses eternos. Hubo un personaje verdaderamente, en aquellos tiempos, 1873, en aquellos tiempos siniestro. Hoy, si se cuenta la historia de este personaje, de Antonete el Cartagenero, resultaría un personaje de Berlanga, ¿no? Antonete el Cartagenero proclama la independencia del cantón de Cartagena, se subleva en el castillo de los Galeotes, le declara la guerra a Lorca y a Murcia. Como en Cartagena estaba atracada la gran parte de o lo más importante de la flota española de la Marina de Guerra del Mediterráneo, se adueña de esa flota. Sobre el castillo de los Galeotes, Antonete, que no tiene otra bandera a mano, iza ¿qué bandera? La bandera turca. Esto hoy provoca risa, parece de Berlanga, pero esto sucedió. Sí, sí. Y entonces Antonete, cuando el gobierno de la República, de la Primera República, dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pero esto sucede también en Andalucía, Los cantones en Andalucía, en Extremadura, en Galicia, en Castilla, aquí al lado de Madrid, en la provincia de Toledo, Camuñas, que tenía 500 habitantes. Se declara República Independiente. República Independiente, Camuñas, este pueblecito de Toledo. Bueno, pues el gobierno de la República, harto de esto, manda a Cartagena al general Martínez Campos y, al general Pavía. Y acaban con aquello. Y cuando Pavía y Martínez Campos se están dirigiendo a Cartagena para acabar con este personaje, Antonete, pues Antonete, ¿qué se le ocurre hacer a Antonete? El cartagenero, o sea, el Torra de 1873, escribir al presidente de los Estados Unidos, que era Ulises S. Grant, pidiéndole primero que le mandara a los marines, y en caso de que los marines no llegasen a tiempo, que aceptase a Cartagena como Estado libre asociado de los Estados Unidos. ¿Nos suena lo de Estado libre asociado? Era un precursor. Es que estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en Antonete el Cartagenero y los cantonalismos. No en la Segunda República. Cuando en el año 34 Lluís Companys, que por cierto presumía, se ufanaba, sacaba pecho, galleaba de que gracias a él en Cataluña no quedaba ni un cura ni una monja, gracias a mí en Cataluña no queda esa peste del clero. Lo digo para estos que van a comulgar a Montserrat y luego le van a poner flores a Montjuïc, a Lluís Companys. Bueno, pues cuando Lluís Companys en octubre del 34 declara el Estat independiente de Cataluña, es un general catalán de 16 apellidos catalán, Domingo Batet, nada que ver con Meritxell, evidentemente. Es un general catalán que, sin recibir todavía órdenes del gobierno de Madrid, actúa motu propio y disuelve aquel Parlamento y encarcela a todos los diputados que han votado a favor del Estat catalán. Los encarcela y aplica un 155 como Dios manda. Claro.
En Manilla, todos los Mossos, hay una foto preciosa en España en llamas de Bernardo Gil Mugarza, en el que se ve a la Guardia Civil a caballo, con el general Batet a caballo, mandando a la Guardia Civil, y una cuerda de presos de Mossos de Escuadra que habían participado en el golpe, caminando a la prisión de Quatre Camins, vigilados por la Guardia Civil y por el general Batet. 16 apellidos catalanes, natural de Tarragona. Y tenía un cañón, ¿no?, este hombre. Y con un cañonazo. Sí, claro. Un cañonazo. Y salieron todos corriendo. Bueno, Artículo 155. Como buenos españoles. Y salieron todos corriendo como gallinas con diarrea, que es lo que son. En cuanto ven la fuerza es lo que son, gallinas con diarrea. Bueno, pues minutos después el general Batet recibe la felicitación de Niceto Alcalá Zamora, a la sazón presidente de la República, por haber actuado con arreglo al mandato constitucional sin haber recibido todavía la orden de Madrid de que actuase. Sí, señor. Que no consultó el WhatsApp. Tenemos que hacer una pausa, 9:45. Es que es alucinante. Memoria histórica, y a la vuelta el profesor Veiga tiene la palabra como siempre, profesor. 9:48 minutos, recta final de la tertulia. Hay tiempo para todos los tertulianos. Lo que pasa es que el que manda es el reloj. Ya lo sabe, profesor, que yo aquí soy un guarda de tráfico. Y somos 3, que si llegamos a ser 4... Le escuchamos con toda atención. Menos mal que mi querido Alonso Timón está en Washington con los alumnos. No, yo 2 apuntes. Uno histórico, que luego lo pensaba cuando hablábamos de Lenin. Es decir, situarlo en la coordenada de la segunda década del siglo pasado, que había 4 imperios en ese momento, y el derecho de autodeterminación es precisamente la munición que hay para desmembrar los imperios y debilitarlos. El imperio otomano, el imperio austrohúngaro, lo que quedaba, el imperio ruso y el imperio británico. Solo sobrevivió este último hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que ya la India y Pakistán y etcétera ya se cansaron, y venía un poco por ahí como reacción y como debilitamiento de los grandes imperios, azuzando precisamente lo que nació para una cosa, ahora la estamos llevando a otra. La segunda reflexión, apunto, y también muy breve, con lo de Quintorra, que dicho así, Torra es abrasado en Valencia. Sí. Es decir, sí diría que los excesos mediáticos, gestuales y de escaparate efectistas que hace el presidente Pedro Sánchez, la mano, la palmadita en la espalda, ese tontineo que se hace, hay que contrastarlo con el desprecio que hace Quintorra como presidente de la Generalitat y a la sazón representante institucional del Estado, con el jefe del Estado. Independientemente que seamos o no monárquicos y tal, las instituciones hay que representarlas. El recibimiento grandilocuente y efectista que se hace del presidente de la Generalitat, de una región, de una comunidad de España, es decir, hay que ponerlo ese exceso también como un desprecio hacia el desprecio que a su vez se cometió frente al jefe del Estado en la presentación de los Juegos del Mediterráneo. Es decir, no es casualidad que se haya, como tampoco es casualidad que quisiera dar un paseo por los jardines, todo eso yo creo que estaba más que previsto. Y como no me creo que hayan estado hablando el 90% de la autodeterminación, no se lo cree nadie. Esto es una respuesta un poco para tratar de aplacar a Esquerra y a la Cubia, a lo que queramos, porque de autodeterminación es que no hay nada que hablar. Es decir, en el fondo es el circo sigue, el escaparate sigue, y al final, pues, ojo con la letra pequeña de lo que se nos está diciendo. Ya hay 42 defectos de inversión del Estado en Cataluña, ya se está hablando de las inversiones y de infraestructuras, etcétera. Vamos a reunirnos la comisión bilateral, vamos a hablar a partir de mañana jueves los vicepresidentes y vamos a ver qué competencias todavía. Ese es el trasfondo de lo que hay. ¿Realmente le importa a alguien el lazo amarillo y los presos y no presos? Pero esto en el fondo no es lo mismo que dijo en su día la ex vicepresidenta cuando empezó la operación Diálogo, que decía, oiga, vamos a negociar aquella carta que en su día Artur Mas, de aquellos tal, aquellas 35 competencias, acuerdos, donde incluso Rajoy dijo que todo lo que le había entregado en su día, menos el punto 1, que era el de la autodeterminación, ¿no? Que todo lo demás era negociable y pasteleable, y en eso están otra vez. Y bueno, pues ya está. Es decir, a mí me parece que el problema de estas cosas... Los presos están en Cataluña y la Fiscalía dice que va a revisar la situación. Claro, bueno, y ya está. Y pedirá pero sobre todo porque a partir de ahí el régimen penitenciario en Cataluña lo tiene asumido la Generalitat, tiene una consejera de justicia que es la que lo va a determinar, y por tanto determinar si hay un régimen abierto o no ya va a corresponder a esa institución catalana, y dentro de poco los tendremos paseando y no pasa absolutamente nada. Sí me parece que es importante el juez Llarena, que sí que ha determinado ya la inhabilitación de algunos de estos, incluso la inhabilitación como cargo público de Puigdemont, y esto de alguna manera es un palito para que estos
no lleguen a presentarse o no a las próximas elecciones municipales y no sé si autonómicas por aquel andar. Pero yo voy a hacer una mala profecía, porque quiero equivocarme. O sea, no quiero ser profeta, pero voy a intentar. O sea, yo lo que veo es que teóricamente el proceso de instrucción ya ha acabado de toda esta fase, con lo cual seguramente en el mes de octubre, noviembre, estamos hablando del juicio. Yo creo que se va a forzar la máquina para que la sentencia sea relativamente pronto, y a partir de la sentencia en febrero, marzo, y en torno al mes de mayo, pues un indulto. Y aquí paz y después gloria. Te lo firmo. Bueno, antes me encantaría equivocarme. Si hacemos una porra, me sumo a tu... Antes de cerrar la tertulia de hoy, 9:52 minutos, por ser justos también, porque al principio de la tertulia hemos citado a OK Diario en esa información que les hemos contado y que hemos analizado sobre Juan Carlos I y Corina, pero también El Español, el diario que dirige Pedro J. Ramírez, pues ha tenido a su disposición esas cintas, y además, según nos cuenta Daniel Montero hoy en una también prolija información, pues han podido peritar esa cinta para comprobar que no tenía cortes, es decir, que era una cinta original, y así la han utilizado. Lo digo porque en esta información, de alguna forma, lo que pone de relieve es que mientras algunos están en la cárcel pagando por una condena de hechos supuestamente realizados en el pasado, estoy acordándome pues del caso Urdangarín, por ejemplo, está en la cárcel, pues hombre, yo no sé qué repercusión va a tener esta información, si va a tener alguna o no, pero evidentemente el hecho de que estos dos diarios digitales con muchísimos seguidores publiquen todo esto con tanto lujo de detalles, de alguna forma puede ir en esa línea, ¿no? En la de en el futuro pues exigir algún tipo de responsabilidad, que yo creo que, en fin, si esto se comprueba, a mí me parece que hay desde luego materia como para ello, porque leo en El Español en este caso que Juan Carlos I utilizó a Corina como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Así lo reconoció la empresaria afincada en Mónaco al comisario José Manuel Villarejo. Voy a leer una de las frases que aparece en este diario, en El Español, y que ha sido sacada de esta cinta. Dice: la motivación del ahora rey emérito no habría sido de carácter personal, sino fiscal. Y en concreto, dice ella, no lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco. Esa sería, lógicamente, la por el interés te quiero. Efectivamente. En este caso, ese sería un poco la explicación de... I love you, Corina. De que la amiga entrañable del entonces rey, pues, fuera utilizada para ese tipo de materias. Que los reyes no deben tener amigos. ¿Y amigas? Amiga entrañable. Qué elegante eres, Rafa. Bueno, yo creo que esto Rafa no tiene... En la corte de Luis XV, eso se le llamaban cortesanas. Vale. Ella también es la célebre Pompadour. Ella es de buena familia. Quiere decir que también la estará bien algo, ¿no? En fin, no, que se trajinaba al rey. No tiene ningún Luis recorrido, XV, de verdad, ¿eh? Yo creo que esto no va a tener ningún recorrido. Y te digo, y creo que entre otras cosas no va a tener recorrido porque yo creo que hay un pacto, no sé si se puede llamar este término pacto. No sé, bueno, como se llame, da igual, y el hecho de que Urdangarín esté en la cárcel, aunque esté en esas condiciones donde está, tiene que ver con que aquí paz y después gloria, y no se va más allá. Mira, yo me remito a lo que no se va más allá, a lo que decía antes el profesor Abel Veiga. De aquellos polvos estos lodos. Cuando digo polvos, sí. No estoy hablando de Corina y no, sino de lo que se hizo en los tiempos de la transición. La pulsión de bragueta de Juan Carlos y su pulsión, digamos, tóxica por el dinero, se sabía desde que fue coronado. ¿Pero qué se hizo? Lo apuntaba antes el profesor Veiga. Se llegó a un pacto de los editores, que así se llamó oficialmente, el pacto de los editores, los medios de comunicación de entonces, vulgarmente conocido como el pacto de la bragueta, dada la pulsión de bragueta del sujeto de ese pacto, de no publicar absolutamente nada de los escarceos francachelas sexuales de Juan Carlos y, por supuesto, de sus trapicheos económico-financieros. No publicar nada.
porque los periódicos, emisoras de radio y las 2 cadenas de televisión que había, que eran la 1 y la 2, más la agencia EFE, Europa Press, etcétera, lo que debían era proyectar una imagen de Juan Carlos como si fuera Juana de Arco. Efectivamente. Que es lo que hemos y se estuvo ocultando, y los editores que firman ese pacto, Ansón incluido, sabían que Juan Carlos iba de cama en cama. Iba de cama en cama. Lo sabían, lo ocultaban, porque tenía que ser Juana de Arco. Y sabían que económica y financieramente, pues, en fin, Y lo ocultaban, porque había que proyectar la imagen de que Juan Carlos era poco más o menos que la reencarnación en varón de Juana de Arco. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Esta tertulia políticamente incorrecta. Gracias, profesor Veiga. A vosotros, como siempre. Gracias, Eduardo. Un abrazo, Rafa. Como siempre, encantado. Un honor tenerte aquí. Gracias, José Luis. Un auténtico placer. 7:58, las noticias y seguimos en Buenos Días, España.